Hola, ¿qué tal amigos? En este video iremos viendo más sobre la programación orientada a objetos. Veremos cómo probar nuestros códigos con las pruebas automáticas. Modificaremos y corregiremos nuestra clase clientes también. Luego también veremos un poco de teoría de cómo se crean en verdad los objetos, cómo se acceden a sus propiedades. También veremos las diferencias entre los tipos de referencia y tipo de valor. Y por último veremos el modificador static. Entonces, empecemos. Ahora que estamos creando nuestra capa de negocio, que es independiente a cualquier interfaz de su usuario en este punto, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer pruebas a ver qué tal está nuestro código, si es que funciona o si algo no está haciendo correctamente? Nosotros no podemos ejecutar un componente de tipo DLL, ¿verdad? Que es, nuestra capa de negocio es un componente de DLL. Entonces ese no se puede ejecutar. Entonces, la mejor manera de hacer pruebas de nuestro código es utilizando código de pruebas automatizadas. Una prueba automatizada es otra pieza de código que su único propósito es hacer pruebas o probar si funciona bien una parte específica de nuestro código. También las pruebas automáticas son un proyecto aparte. Para poder hacer el test de la capa de reglas de negocio, el proyecto de pruebas automáticas tiene que tener una referencia hacia nuestra capa de negocio. Entonces, la capa de pruebas unitaria puede crear instancias de las clases creadas en la capa de reglas de negocio. Puede usar una instancia para poder utilizar las propiedades y métodos dentro de esa clase. O sea que al hacer la referencia en el proyecto de pruebas automatizadas hacia el proyecto de lógica de negocio, todo lo que creamos en lógica de negocio se podrá utilizar dentro de la otra capa. En este video veremos una parte de cómo hacer las pruebas automatizadas, pero más adelante vamos a realizar un curso orientado solo a ese tema, porque este tema de las pruebas automáticas es un poco extenso y se va aparte de otro curso. Entonces, regresando al Visual Studio, vamos a abrir nuestro proyecto de stock, que es con el cual estuvimos trabajando siempre. Vamos a la parte del Solution Explorer. Vamos a crear nuestra capa de pruebas unitarias sobre el proyecto Model. A mí me gusta colocar mis pruebas automáticas en una carpeta separada. Entonces le damos clic derecho sobre la solución, add o agregar, New Solution Folder, con nueva carpeta de solución. Le vamos a colocar test, sale pruebas a la carpeta. Y ahora le damos clic derecho sobre la carpeta que creamos y le damos agregar o add new project. Y me aparece la ventana para agregar nuevo proyecto, que ya la conocemos, pero esta vez vamos a agregar de test o pruebas. Entonces le escribimos la palabra test, donde escribimos la parte de búsqueda y le vamos a completar con la palabra unit. Entonces unit test project.net framework. Hay varias opciones, son diferentes formas de escribir las pruebas. Está el end unit, varias otras. Vamos a usar unit test project.net framework. Este no está en netcore y en C Sharp. Siempre que estamos trabajando sobre C Sharp tiene que estar verde. Vamos siguiente y acá nos va a preguntar el nombre del proyecto. Normalmente para nombrar los proyectos de test siempre uso la nomenclatura del nombre de la capa que voy a hacer el test, ¿verdad? Con el sufijo test. Y de esta forma creamos el proyecto. Entonces, para este caso sería el nombre del proyecto, que es stock, punto, la capa que vamos a utilizar para hacer las pruebas, que va a ser el model, y test. En este caso no usamos punto test. Directamente después de la palabra model agregamos test. Esto puede causar de repente problemas si agregamos punto test, porque test, a pesar que va a ser después un espacio de nombre, puede generar conflicto con algunas palabras clave del Visual Studio. Entonces, model test se queda. Y le damos en create. Bien, tenemos nuestra unit test 1 que crea por defecto, vamos a darle cerrar. Y así como vimos en la presentación, para que nuestro proyecto de pruebas, que es este, ahora tenemos dos proyectos ya. Tenemos de C Sharp, el que tiene un icono diferente, identificando que es de prueba. Pero este proyecto no sabe nada de lo que hay acá. O sea, él no sabe que existe una clase que se llama clientes. Para hacer esto, nosotros tenemos que hacer lo que se llama referenciar. Para eso, le damos clic derecho sobre la parte donde dice referencias, pero del proyecto test, porque también hay referencia o dependencia en el model, sería lo mismo. En este caso, en la parte de referencias, clic derecho, agregar referencia o add reference. Tenemos esta parte, tenemos los assemblies, project, shell project, com, browse.
a menos en la parte donde dice Projects. Y acá nos van a aparecer los proyectos que nosotros tenemos creados. En este caso solo tenemos 2, pero como estamos agregando referencias al test, no aparece en el listado, pero el otro sí, el model. Entonces le damos un clic. En el cuadrito acá seleccionamos y le damos OK. Allá aparecerá acá. La referencia que él usa por defecto son esta, y después está stock.model, que sería este proyecto. Este proyecto está dentro de este otro proyecto. El nombre que por defecto aparece para la clase de pruebas automáticas tiene el nombre de UnitTest1, que está acá. Y de la misma forma que hicimos para crear la clase cliente en los videos anteriores, nosotros podemos renombrar también la clase de pruebas automáticas. Podemos darle un clic, se queda así, o clic derecho, rename, o renombrar, y la vamos a llamar cliente test. Cliente porque la clase cliente vamos a probar acá, y test porque es de prueba. Enter y dice que estamos renombrando el archivo, queremos renombrar toda la referencia, le vamos a poner sí. Excelente. Si nos vamos ahora, doble clic en cliente test, tiene el mismo nombre. Para renombrar, lógicamente, y tener consistencia, acá renombramos de la misma forma que tiene nuestra regla de negocio, seguido la palabra test, o sea, cliente test. Una vez que la clase ya está renombrada y en su lugar, nosotros vamos a poder agregar métodos a esta clase de prueba para que cada uno de los tests que hacemos estén escritos dentro de este archivo. Entonces nosotros queremos hacer una prueba de las propiedades, por ejemplo, nombre completo. Queremos saber si está haciendo bien la forma que programamos. Entonces, ¿qué tipo de prueba automática vamos a querer? Y nosotros vamos a hacer la validación cuando se ingrese valores correctos a nuestras propiedades y también validaciones de valores incorrectos. Como se acuerdan, el nombre completo, que es esta propiedad que está en la parte de clientes, utiliza primer nombre y primer apellido. Entonces yo tengo que verificar cuando no se agrega primer nombre, cómo va a salir, cuando no se agrega primer apellido, cuando se agregan los dos, y todas esas cosas, en vez de hacer un programa y ejecutar varias veces y probar, hacemos de forma automatizada. Entonces vamos a hacer primero la validación de los valores correctos, que es la más fácil, ¿verdad? Voy a renombrar este método que ya viene por default para algo que tenga mucho más sentido. Lo llamaremos nombre completo test value. En los cursos normalmente de lo que son pruebas unitarias se enseña cómo renombrar los nombres, siempre son larguísimos, y todo lo que significa esta parte de acá, test method, test class. Por ahora vamos a odiar, vamos a dejar como está, funciona todo así, no hay problema. Después algún día vamos a hacer otro curso y vamos a explicar bien esa parte. Normalmente yo estructuro mis pruebas con el patrón que se llama AAA, Arrange Act Assert, que es especial para lo que son las pruebas unitarias. De referencia, ¿verdad? Para que pues, si quieren buscar sobre esto en internet, vamos a patrón AAA, que viene a ser Arrange, luego están los Act y los Assert. Dividimos en 3 partes. Normalmente son estos 3 pasos los que se utilizan para armar las pruebas automatizadas. En la sección de la range, nosotros podemos realizar todas las preparaciones que necesitamos. O sea, para inicializar el objeto y establecer los valores de los datos que vamos a utilizar en las pruebas automatizadas. En este caso, nosotros necesitamos crear una instancia de la clase cliente antes de que podamos llamar a las propiedades, por ejemplo, el nombre completo. Como dijimos antes, en este caso, la clase cliente que creamos es un tipo. Entonces podemos crear una variable de este tipo. Entonces podemos escribir parte acá de la range, cliente, ¿ok? Y aparece en rojo, vamos a ver que no aparece una línea rojo abajo. Y nos aparece un mensaje de error y nos permite seleccionar opciones para poder corregir lo que está mal acá. Acá en este poquito, va a decir que falta el using. O sea, lo que está mal acá es que nosotros nos olvidamos de colocar nuestro código del using. Siempre que hacemos una referencia a otro componente, o sea, acá estamos referenciando al componente que está en otra capa, ¿verdad? Eso no es todavía suficiente para que funcione nuestro código. También tenemos que decirle al archivo de código que nosotros queremos trabajar con el componente utilizado. O sea que para esto utilizamos el código del using. Vamos a poner acá usingsystem.model.com. Entonces automáticamente allá arriba en el archivo me agrega el using automáticamente. Ahora que nuestro using ya está colocado, nuestro código puede acceder a la clase cliente. Entonces crearemos una variable que le llamaremos cliente, sacamos espacio, cliente en minúscula. De esta forma creamos la variable objeto, que ya habíamos hablado en el video anterior, que va a tener una referencia a nuestro objeto que vamos a crear. ¿Y qué objeto nosotros queremos crear? Nosotros queremos obtener una nueva instancia de la clase cliente. Entonces colocaremos igual
a una nueva instancia utilizando la palabra new y le damos espacio. Entonces ahí, ¿qué tipo de objeto queremos crear? Para eso el Visual Studio nos ayuda diciendo, probablemente vas a querer crear un nuevo cliente, como ven ya está marcado automático ya. Y legalmente sí, eso es lo que queremos crear. Entonces le damos Enter, abrimos y cerramos paréntesis y le damos punto y coma. Enter. Y con esto finalizamos nuestra sintaxis para crear el objeto cliente y con esto finalizamos nuestra sintaxis. Entonces, esta línea de código de acá está creando una nueva instancia de la clase cliente y luego lo asigna a la variable objeto, definida a ser del tipo cliente también. Ahora que tenemos nuestra instancia, podemos colocar el primer nombre y el primer apellido. Entonces podemos decir cliente, entender que este cliente que empieza con C minúscula, o sea, la variable objeto, punto, y nos va a aparecer un listado de nuestras propiedades. Como ven, mail, ID, apellido, las otras propiedades, por ejemplo, equal, string, estas dos que están acá, son automáticamente creadas porque derivan de la clase objeto. Nosotros queremos entonces primer nombre y vamos a colocar un valor, a llamar Leonardo, o sea yo. Y también queremos agregarle un valor a la propiedad de primer apellido. Entonces ponemos cliente.primer apellido igual testa, mi apellido. Lo último que tengo que colocar en nuestro bloque de arrange o arreglo es nuestro valor que tiene que dar como resultado. O sea, nosotros esperamos que dé un resultado al hacer las pruebas. Entonces tengo que colocar también acá cuál es el resultado esperado. Entonces nosotros esperamos obtener un valor string también, ¿verdad? Creamos una variable llamada resultado esperado, que es el que va a tener el valor de lo que nosotros esperamos que aparezca o que salga como resultado de una operación. Entonces vamos a poner el resultado esperado, yo creo, vamos a poner de tipo string y tiene que aparecer la palabra Leonardo, coma, testa. Es lo que yo espero que salga. Punto y coma. Ahora sí ya podemos pasar al bloque act, la parte de acá. Sería el acto o lo que se tiene que ejecutar. En esta parte realizamos las operaciones que nosotros queremos probar, o sea, realizamos la llamada a los métodos y probar con los parámetros preparados para este fin. Entonces nosotros vamos a escribir string actual, normalmente se le llama esta variable, cliente que es la variable objeto, nombre completo, punto y coma. Entonces acá yo tengo el resultado primero yo creé manualmente, entonces hace lo que yo espero sacar después de la operación, y el actual es lo que actualmente me va a recuperar. O sea, esto ya viene de la clase. Entonces de esta forma nosotros ejecutamos las operaciones que iremos a probar. Nosotros queremos probar la propiedad nombre completo, entonces se obtiene el valor de la propiedad nombre completo y se coloca dentro de la variable actual. El último paso acá es hacer el bloque hacer. En este bloque se comprueba que el método de prueba ejecutado se comporta tal y como teníamos previsto que lo hiciera. En la verificación lo que haremos es ver si el valor resultado esperado es igual al valor de la variable actual. Entonces podemos escribir, ya va a ser en la parte del hacer o verificación, ¿verdad? Hacer. Este es una clase que ya automática de la parte de los tests, que tiene un método que se llama arequal, verifica si son iguales, y sigue dos parámetros, o sea, valor expected, o sea, el resultado esperado, y el valor actual. Entonces el expected era resultado esperado, coma, actual, punto y coma. Y ahí lo tenemos. Ya terminamos de crear nuestras pruebas unitarias, pruebas automatizadas. Ahora estamos listos para ejecutar nuestra prueba unitaria. ¿Ustedes piensan que va a funcionar bien y que va a pasar la prueba? O seguramente ya se dieron cuenta lo del error que cometimos al definir la propiedad del nombre completo. Pero vamos a ejecutar nuestra prueba a ver qué nos muestra el error. En este caso no nos aparece, por ejemplo, la ventana del Text Explorer. Nosotros necesitamos visualizar un panel nuevo, que es donde aparecen los tests que vamos creando. En este caso no me aparece y para visualizarlo me voy en View. Y acá está, dice Test Explorer o Control ET. Le dan un clic, aparece esta ventana, que es del explorador de prueba. Como ven, ya me aparece que tenemos un proyecto, se llama acá, que tiene una prueba que se llama cliente test. Va a validar el nombre completo ahora, que sería la estructura esta. Esto.model test sería en el explorador de soluciones. Esto acá, esto model test. Luego, de nuevo, esto model test porque es el namespace. Después tenemos cliente test, que sería nuestra clase.
y después número completo test válido, que sería nuestra prueba. Voy a anclar esto, voy a arrastrar hasta acá y lo voy a dejar de esta forma. Ponemos un poquitito más hacia acá, que se quede de esta forma. Nosotros podemos ejecutar nuestras pruebas automáticas directamente del explorador de test, dando clic en Run All o ejecutar todo. Sería este de acá. Run All, Test, in View. Entonces ya ejecutan una vez. De una forma. O también podemos ejecutar las pruebas automáticas directamente desde el propio archivo de código, dando clic derecho sobre el archivo de código y diciendo Run Test o ejecutar prueba. Clic derecho, Run Test. Sería lo mismo. Inclusive también podemos hacer debug de las pruebas. De acá. Sería paso por paso, que no va a ser nuestro caso. Entonces vamos a ejecutar nuestra prueba unitaria. Yo normalmente ejecuto desde acá. La agarra, compila, Visual Studio construye nuestra solución, nos hace un build y luego nos muestra el resultado en la ventana de Test Explorer. Aparte, si le damos clic en las pruebas, nos aparecerá en la parte de abajo de la ventana el resumen de cuál es el problema. Vamos a agrandar un poco más esto. Dice, nombre completo, test válido, código, línea 11. A partir de acá. Mensaje, hacer igual file. Esto acá falló, dice. Y aparece Leonardo, testa, y el actual es Leonardo, testa. ¿Cuál es la diferencia acá? Acá nos está diciendo que nuestra prueba ha fallado, porque él esperaba el valor Leonardo, espacio, testa. Pero actualmente tiene el valor Leonardo sin espacio, o sea, Leonardo, sin espacio, testa. Esto es porque nosotros nos olvidamos de agregar el espacio en la propiedad nombre completo de la clase cliente. Entonces vamos a regresar a la clase cliente y vamos a arreglar el código nombre completo, simplemente agregando un espacio ahora. En la parte cliente, si no está abierto el archivo cliente, me voy en Solution Explorer, doble clic sobre el Stock Model, cliente, y ya me abre el archivo. Entonces acá lo que él quiere es que haya un espacio. Ahora vamos a volver a ejecutar nuestro código dando clic en un Run All o ejecutar todo. Y me vamos a grabar nuestro archivo, ejecutar todo. Y vemos que ahora sí pasó nuestra prueba. Excelente, ya está verdecito, todo bien. Entonces ahora tenemos ya nuestra prueba de nuestra propiedad nombre completo. Ahora vamos a crear una prueba para un valor inválido o una condición inválida. Una condición inválida puede ser que el primer nombre esté en blanco, o si no, otra condición inválida es el que el apellido también puede estar en blanco. Entonces probaremos los dos casos. Creamos un nuevo test llamado nombre completo, primer nombre vacío, si el largo lo tiene que ser. Entonces nos vamos a colocar en el primer nombre. Pero para eso, y para no escribir todo esto, nos vamos a ir a la parte del cliente test. Voy a copiar desde esta parte donde dice test method. Copio todo esto porque el próximo va a ser similar. Le doy 2 enter, me voy a ir un poquitito más hacia abajo. Voy a pegar el código y voy a tener dos veces el mismo bloque. Lógicamente me da error porque no puede tener el mismo nombre. Entonces acá voy a llamarle de otra forma. Voy a llamarle nombre completo, primer nombre vacío. Este va a ser de la siguiente forma. Lo único que voy a quitar acá es cliente nombre, no voy a querer. Va a tener solo testa, cliente nombre. En este caso, por ejemplo, yo quiero que me aparezca solo la palabra testa. O sea que si tiene solo el apellido y no tiene el nombre, tiene que aparecer solo testa. Acá, nombre completo, es todo igual a esta parte. Lo único que cambié es quité el valor Leonardo de la propiedad, un primer nombre, y luego cambié que el resultado esperado tiene que ser la palabra solamente testa. Prácticamente igual al código anterior. Y vamos a agregar otras pruebas también ya. De una vez ya vamos a hacer las dos. Pero esta va a ser la inversa. O sea que en este caso vamos a registrar el primer apellido. O sea, no vamos a registrar el primer apellido, pero sí el primer nombre. Entonces, copiamos esto. Que va a ser exactamente prácticamente igual. Muy parecido, pero acá se va a llamar nombre completo, primer apellido. Y acá va a ser, en vez de primer apellido, va a ser primer nombre. Leonardo. Como vimos, ahora vamos a corroborar que el primer apellido esté vacío. Acá solo escribo el nombre. Tengo el resultado que tiene que aparecer la palabra solamente Leonardo, así como escribí acá. Después coloco en la variable actual el nombre completo y verifico. Grabo esto. Me voy en el panel de Text Explorer. Tengo los dos métodos nuevos que no se ejecutaron todavía y le voy a poner ejecute todo. Y como vemos, las dos pruebas fallaron. ¿Por qué? Porque yo puse acá que tenía que ser Leonardo, que era lo que esperaba, está en esta parte,
pero el actual es Leonardo, coma, y hay un espacio. La misma cosa pasa con el primer apellido. Si me voy acá, se espera que aparezca solo la palabra testa, pero aparece coma, espacio, testa. De esta forma estoy verificando ya que está mal mi código. Vamos a actualizar nuestro código en la clase cliente y veremos si conseguimos hacer pasar las pruebas. Entonces, en vez de concatenar la parte del archivo de cliente, como nosotros habíamos hecho concatenación directo, vamos a tener que colocar un poco más de código para que sea un poco más inteligente. Entonces, este código que vamos a agregar para la lógica, si es que necesita o no colocar la coma, dependiendo si es que tiene o no el valor del primer nombre o el primer apellido. Entonces, esto vamos a borrar. Entonces, el código que vamos a escribir va a ser, vamos a declarar primero una variable string que va a ser nombre completo, en minúscula, la n, que directamente ya va a ser igual al primer nombre. Vamos a verificar si tabulador no string punto is null or white space primer apellido, vamos a sacar un cerrar paréntesis. Lo que estoy diciendo acá es si no es nulo o si tiene espacio en blanco el primer apellido, voy a verificar también si no string punto is null or white space primer nombre. En este caso, yo lo que estoy verificando es que el primer apellido y el primer nombre no sean nulos. Entonces, en este caso va a ser nombre completo. Voy a tener que juntar. Ya tiene ya el primer nombre, entonces ya tengo que juntar con la coma y un espacio. Y después, en el caso de que sí, que el primer nombre de repente no es nulo, entonces voy a poner nombre completo, va a ser igual. Se va a concatenar con el primer apellido. Y return nombre completo. Punto y coma. Entonces, de esta forma, nuestra función es un poco más inteligente y verifica si en el caso de que el primer nombre no exista, o sea, no se colocó, entonces va a aparecer solo el apellido. En el caso de que se coloque solo el primer nombre y no el apellido, entonces va a aparecer solo el nombre. Entonces ahora vamos a ejecutar nuestras pruebas, nos vamos al Explorer, ejecutamos todo, esperamos un ratito y vemos que ya pasaron las 3 pruebas. Ahora ya tenemos 3 pruebas que funcionan correctamente, que están acá. Este signo menos que aparece acá, para colapsar. Tenemos las 3 pruebas que funcionan correctamente, una que verifica el valor válido y 2 que verifican valores inválidos. Antes de ir más adelante, vamos a hablar un poco de cómo trabajar con objetos. Primero vamos a ver cómo poder crear un nuevo objeto. Un nuevo objeto es creado utilizando la palabra new, seguido del tipo de objeto a ser creado, y luego los paréntesis y el punto y coma. Esto crea una nueva instancia de la clase cliente. Nosotros luego asignamos el objeto resultante a la variable objeto. El tipo de la variable objeto es el mismo que el objeto creado. La variable objeto entonces obtiene una referencia, esto es una referencia al objeto recién creado. Cuando definimos variables locales, en vez de especificar el tipo, nosotros podemos utilizar la palabra clave var. Var define una variable local del tipo implícito. Una variable local de un tipo implícito es una variable del tipo fuertemente tipado y es igual a crear una variable con el tipo apropiado. Utilizando var simplemente acortamos la sentencia o el código y hace el código más fácil de leer en caso de que el tipo de objeto es obvio. En esta línea estamos creando obviamente un objeto del tipo cliente. Cuando ya tenemos la variable objeto, nosotros podemos usar esa variable objeto para acceder a las diferentes propiedades y métodos de la clase. Acá tenemos la clase cliente que creamos hasta ahora. Nosotros utilizamos la implementación completa para la propiedad primer nombre y el formato de la propiedad autoimplementada para las otras propiedades que eran primer apellido, email y ID-cliente. Para la propiedad de nombre completo,
Habíamos definido una propiedad de solo lectura utilizando en la propiedad un get, pero ningún set. Nosotros asignamos valores a una propiedad con el signo igual, de igual manera que asignamos un valor a una variable. Y como estamos asignando un valor a esa propiedad, este código ejecuta el bloque del set y en este caso simplemente colocamos el valor en el campo de respaldo, o sea, el valor Leonardo. Nosotros también podemos colocar el primer apellido, aunque esta propiedad utiliza la forma de autoimplementación. El código de igual manera ejecuta el bloque set, sí o sí, y coloca el valor dentro del campo de respaldo que en este caso está escondido, colocando el valor testa. Nosotros obtenemos el valor de la propiedad simplemente referenciándolo o utilizando su valor. Como nosotros estamos utilizando el valor de la propiedad del nombre completo, entonces este código ejecuta el bloque get y en este caso retorna el nombre completo, o sea el valor Leonardo, testa. Los objetos son tipo de referencia. La variable de tipo de referencia almacena referencias en sus datos. Las variables del tipo de valor, así como los enteros o integer, guardan directamente los datos. ¿Y por qué eso importará? Bueno, acá hay un pequeño test o examen. En el primer caso, estamos colocando una variable entera llamada número 1. Luego colocamos el valor 42 a la variable. Luego creamos otra variable entera llamada número 2. Luego le asignamos que la variable número 2 sea igual que la variable número 1. Ahora le colocamos el valor del número 84 a la variable número 2. ¿Cuál es el valor del número 1? Para encontrar la respuesta vamos a ir paso a paso a través del código nuevamente. Primero declaramos número 1. Luego le asignamos el valor 42. Luego declaramos el número 2. Luego le colocamos el número 2 va a ser igual al número 1. Y esto copia el valor del número 1, o sea, el número 42. Luego colocamos el número 84 a la variable número 2. Entonces, ¿cuál es el valor del número 1 en este punto? La respuesta es que todavía sería igual a 42. Y ahora veremos qué pasa cuando hacemos lo mismo, pero con variables del tipo de referencia. Vamos a declarar cliente 1 para que sea un nuevo cliente. Luego colocamos el primer nombre a Leonardo. Luego vamos a declarar un segundo cliente llamado cliente 2 y vamos a asignarle que sea igual al cliente 1. Y luego cambiamos el primer nombre, pero del cliente 2 a Raúl. Entonces, ¿cuál es el primer nombre del cliente 1? Vamos a resolverlo de nuevo otra vez, a través de imágenes y paso a paso. Primero declaramos el cliente 1, y esto hace referencia a un nuevo cliente. Luego colocamos el primer nombre de este cliente que sea Leonardo. Luego creamos una segunda variable llamada cliente 2. Y luego colocamos que el cliente 2 va a ser igual al cliente 1. O sea que estamos referenciando al mismo cliente. Entonces, en este punto, ya que estas dos variables son del tipo de referencia, las dos variables cliente 1 y cliente 2 están haciendo referencia exactamente al mismo cliente. Entonces, si cambiamos el primer nombre del cliente 2 a Raúl, ¿cuál sería el primer nombre del cliente 1? También sería Raúl, porque las dos variables están apuntando al mismo cliente creado. Una cosa más que quiero mencionar es el modificador estático. El modificador estático declara miembros que pertenecen a la propia clase en vez de pertenecer a cada objeto. El miembro de la clase es accedido utilizando el nombre de la clase directamente y no una variable objeto. Esto va a tener más sentido con un ejemplo. Bien, vamos a ir al archivo de la clase clientes y vamos a agregar una propiedad autoimplementada más. Vamos a poner encima de todo, acá arriba. Como vamos a utilizar una propiedad autoimplementada, nosotros podemos escribir prop tap y nuestra propiedad va a ser el tipo integer. Entonces esta parte está bien. El nombre va a tener contador de instancias. Tiene su get y su set. Enter. Luego le vamos a agregar la palabra clave static antes del tipo de dato, o sea acá static. Cuando utilizamos el modificador static para declarar un miembro, este miembro pertenece entonces al propio tipo, en este caso es la clase cliente, en vez de una variable objeto específica o en vez de una instancia. Entonces, para ver cómo esto funciona, volvemos a las pruebas que estamos haciendo antes. Vamos a darle grabar, cerramos el archivo, soluciones de Explorer, cliente test, no cliente, el test. En nuestra prueba unitaria, yo voy a copiar esto de acá,
que tiene todo el código anterior. Vamos a pegar para no estar escribiendo cada una de estas cosas. El nombre lógicamente vamos a cambiar, vamos a poner static test, ¿okay? Modo de ejemplo. Aparte de la range, vamos a poner cliente 1, nuevo cliente, primer nombre Leonardo, súper bien. Pero vamos a crear 3 clientes, que le vamos a llamar cliente 1, copiar, pegar 2 veces, vamos a tener 3 clientes. Cliente 2, cliente 2, cliente 3, cliente 3. Lógicamente vamos a cambiar los nombres. Vamos a llamar Raúl. Vamos a llamar Guillermo. Cliente 1, cliente 2 y cliente 3 son 3 nuevos clientes individuales. Esto es porque estoy usando la palabra clave new para cada uno de ellos. Entonces, si utilizo la variable instancia o variable objeto cliente 1, le doy punto, veo que trae el IntelliSense, que es esto que está acá, pero puede fijarse que el contador de instancia, o sea, la propiedad que creamos hace rato, no figura acá. Contador de instancia de por ahí. No hay. Entonces, ¿cómo yo accedo a la propiedad contador de instancia? Directamente colocando el nombre de la clase, que en nuestro caso es cliente, en mayúscula, la C. Punto, y ahí sí me aparece equal, reference equal y contador de instancia. Voy a sumar más 1. Cuando creo el segundo, también voy a colocar eso. Y cuando creo el tercero, también. Luego quiero asegurarme de cuando termino que el valor del contador de instancia es igual a 3. Entonces, esta parte no voy a usar, en el va a quedar blanco. Acá le voy a decir que quiero que sea igual a 3. Y mi actual va a ser directamente cliente.contador de instancia. Entonces ya de esta forma yo verifico si el contador de instancia va a ser igual a 3. Ahora vamos a ver si pasa la prueba. Vamos a ver el test explore. Ejecutamos. Vemos que sí, efectivamente es igual a 3. Entonces, utilizando el modificador static nos permite a nosotros crear miembros que pertenecen a la propia clase y no a ninguno de las instancias o de estas clases. Más adelante volveremos a ver más sobre este modificador estático. Bien, ese ha sido el video de hoy. Estuvimos viendo más sobre la programación orientada a objetos, también cómo probar nuestro código con las pruebas automatizadas. Modificamos, también corregimos nuestra clase cliente. Después vimos un poco de teoría de cómo se crean los objetos, cómo se accedan las propiedades. También vimos la diferencia entre tipo de referencia y tipo de valor, súper importante. Y por último vimos el modificador static. Cualquier duda o consulta pueden dejar sus comentarios sin problema. No se olviden también de dar like al video, también a la fanpage del Facebook, de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora tenemos Instagram, TikTok, ya que todo esto da una fuerza para seguir con el proyecto y para tener mucho más contacto con los suscriptores. Desde ya muchas gracias por ver el video y espero que tengan un excelente fin de semana.